Todos a este nuevo episodio de Revista Emergente. Acá Mili, esto es un episodio más por Zoom, por cuestiones de lugares y ubicaciones. Así que nada, hoy tenemos la suerte de poder charlar un poco con Tripo Dibujitos, con Lautaro. Así que, hola Lautaro, ¿cómo andas? Contanos, Hola, ¿cómo presentate. están? ¿Cómo están? Gracias por invitarme. Gracias a vos. Em, quiero que vos empieces contándonos cómo apareció el arte y el dibujo en tu vida y después cómo eso se transformó en lo que es hoy Tripo Dibujitos. De toda la vida, es como que dibujo desde que tengo memoria, ¿viste? Pero nunca así como que fue así, como que se me daba fácil, ¿viste? Lo disfrutaba mucho y, ¿viste? Como que me crié entre muchas películas y animaciones yo vivía en un pueblo que se llamaba Pituil en La Rioja, que eran como de 2000 habitantes, entonces como que no había muchas más cosas que hacer, ¿viste? Que ver la tele, jugar y pasar el tiempo. Y de ahí como que siempre me fascinaron mucho los dibujitos animados. Y es como que cuando era chico pensaba qué caro debe ser a poder hacer todo esto. Y ahora le avanzó tanto la tecnología que es como que lo puedes hacer Ujú. desde tu casa y eso es Sí. genial. Así que nada, una cosa llevó a la otra y después terminé trabajando de esto, pero en el fondo siempre como que lo quise, nada más que me resistía a eso por miedo al fracaso. Claro, sí, está siempre el estigma este de que no vas a poder vivir del arte. No, sí, sí, pero bueno, o sea, es como que tenés una sola vida. Nada te garantiza nada, no hay nada, nada, absolutamente nada. Nada te garantiza ni el mañana ni el futuro, así que bueno, ya que Tal estamos, cual. uno tiene la posibilidad de hacerlo, lo va a hacer. Y qué, o sea, eso que vos me decís, esto de pensar como que la vida es una y que uno tiene que hacer lo que le apasiona, ¿es lo que te animó a contar historias de esta manera también? Por YouTube, por animaciones. Sí, sí, es como que siento la necesidad, más allá del hecho de que se volvió mi trabajo, es como que siento que lo que quiero compartir, no pienso si le va a gustar a otro, es lo que me sale de adentro y bueno, empezó a gustar. A mí solo cada cosa que subía la subía hasta con un poco de temor, ¿viste? Porque yo decía que Sí. era muchísima exposición, ¿viste? Ujú. Pornografía emocional, no sé cómo sería, ¿viste? Pero no busca ir por ahí, sino que son las cosas que me pasaron y las cosas que pensaba yo acerca de las cosas que me tocaban vivir. Y Sí. empezó a gustar y bueno, acá estamos, ¿viste? Es como que es raro que se haya vuelto tu trabajo contar cosas personales que te has vivido, pero si hay público para eso, buenísimo, ¿viste? Me encanta, ¿viste? Me hace sentir menos solo en el sentimiento de muchas cosas. Sí. Hay un recondimento en todos tus los capítulos, cuando a veces hablas sobre temas también de cuando vos eras adolescente y la juventud y todo, como un re, hay una importancia en la nostalgia, ¿no? De eso. Yo tengo 20 años, ¿no? El otro día hablaba también con Truquini de esto, que Sí, me pasa vi que, entrevista, no más. sí, me pasa que yo la memoria que tienen para ciertos detalles de juegos o de canciones, es como que yo digo, ojalá a su edad tenga lo mismo, o sea, ojalá tenga tanta memoria. Muy a su edad y que estaban hechos mierda los viejos. Pero sí, es como que. eh, es como que también, no solamente por lo de la nostalgia, sino que cada cosa que te han marcado mucho en tu vida es como que define mucho qué tipo de adulto vas a terminar siendo. Sí, Y al final de cuentas, lo único con lo que uno se queda es con el recuerdo de algo, ¿viste? O sea, va a pasar todo. sí, Nada es permanente. Eh, pero lo único con lo que te quedas es con la experiencia terrenal de algo que capaz que en su momento fue muy importante para vos y eh, hoy pensaba en eso porque me acordaba de una novia que tuve en el secundario y pensaba en que me alcanza, me alegra saber que está bien, aunque no hablemos ni ya somos personas distintas, ¿viste? No hace falta. No hace falta que hablemos, ¿viste? Pero me alcanza, me alegra saber que estás bien porque en el momento en el que coincidimos tengo un buen recuerdo de eso y fuiste una buena persona, ¿viste?
Ya que bueno, de cosas adolescentes, pero al final de cuentas como que lo único que conservas es eso, creo. No sé. Sí, a mí justo esto que me dijiste me sonó porque hace poco vi una película que se llama La peor persona del mundo, no sé si la viste, y No. eh, esto es un poco spoiler igual, Está ¿eh? bien. Para la gente que la Sí, vio, saque no, para está bien, no adelante. hay problema, todo es spoiler. Pero hay un dibujante que es uno de los protagonistas que está por morir, tipo, ya tiene 50 años, pero le agarra una enfermedad y está por morir. Y el tipo dice, lo único que me queda hoy en día es todos los recuerdos del pasado. Dice, Ah, una de un coreano, puede ser, que no, 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 ahorra. No, nada que ver. puede No, ser también que lo haya dicho un coreano, pero y lo dijo él en esta peli. Y dice como, y todo lo de, encima es como de época, no sé, pero dice como todos los cómics que he leído los vuelvo a leer de vuelta, porque es lo que me queda, es el recuerdo. sí, Y siento que al final del día como que, no sé, es lindo tenerlo físico en algún lado, que quede sí, físico sí, lo que te pasó. totalmente. Pero también es como que está buena la nostalgia, pero no solamente la nostalgia boba por la nostalgia boba, tipo, te acordás de los Bubalú, te acordás de Chicles, sino construir también que, ¿por qué uno es también tan adicto a las memorias? Como cuando estás toda una tarde entera tratando de configurar un emulador de Sega Saturn porque no Sí, la tuviste chico y es como que cuando ya lo terminaste de configurar no te importa tanto, es como que jugás 5 minutos y la dejás porque es como que lo que has hecho en realidad es buscar emular que te generen emociones las cosas que antes te emocionaban mucho, mucho de chico. A mí cuando era adolescente me acuerdo que me emocionaba mucho la lluvia. Y ahora de grande no me pasa tanto, ¿viste? Entonces como sí, que puedo a veces llegar a tener como un pequeño chispazo de ese sentimiento, de ese recuerdo y lo agradezco mucho, ¿viste? Pero es como que van pasando los años, va pasando la vida, pasas experiencias, cada vez tal. para un solo cuerpo humano son muchas cosas y como que ya no te alcanza la RAM para guardar todas esas cosas. Y hay cosas que decís que al pedo tengo este recuerdo choto. Sí. Ahí esos pensamientos como que aleatorios que te vienen de la nada, ¿viste? Y los tenés ahí como decís que al pedo guardar esto, boludo. O sea, si hubiera forma de eliminarlo estaría buenísimo. Y bueno, vos que después te sirve para hacer algún dibujo, para agregarle una buena animación. Y que la gente te Sí, comente. Después, sí, sí, ah, no sí. me acordaba de esto, qué sé yo, y te pongan ahí. Pero a veces como que sacar cosas, remover cosas de tu memoria, de tus cosas pasadas, es como buscar en la basura. Sí, Y después tenés que convivir con esa basura emocional que tuviste que desenterrar para acordarte algo que decías, ¿por qué esto me acuerdo que lo sentí así? sí, Pero es sí. como, está bueno porque es como que a partir de ahí, una vez que ya terminé el capítulo sobre un tema, dije, listo, ya no quiero más no quiero más estos recuerdos, Sí. les agradezco, ya estamos, ¿viste? Va, soltá, ¿viste? Quiero pensar que hay cosas que, más allá de la nostalgia, que hay cosas hacia adelante que también están buenas, ¿viste? Porque por ahí la memoria es medio traicionera, ¿viste? Uno como, yo me recuerdo, uno por ahí dice, no, porque cuando yo, en mi caso que tengo casi 40, me acuerdo Sí, de cuando tenía 19, cuando yo tenía 20, la vida era mejor. Y digo, ¿estás seguro que era mejor? Porque yo me acuerdo de las inseguridades que tenía esa edad. sí. Me importaban cosas como, che, boludo, tengo unas zapatillas que no son originales, ¿qué van a pensar los otros? Mirá la pelotudez. Y ahora de grande, no me te puede importar más un carajo un montón de cosas. Y algo lindo que tiene la adultez es eso, de que ya te empiezan a importar un montón, un carajo, un montón de cosas que antes les dabas una importancia distinta, ¿viste? Tener Sí, otra perspectiva. Gracias a Dios, ¿viste? Porque es como, por pero suerte. sí, es como que decís, chao, boludo, o sea, hay cosas realmente más importantes que esta boludez, pero sí, tipo, no romantizar tanto el pasado, sino acordarme Sí, también lo vulnerable que era uno eso por la falta de experiencia. tal cual. Y cambiando un poco de tema, quería preguntarte cómo describirías el estilo de tus animaciones. O sea, ¿qué influencias vos sentís que te marcaron para llegar al estilo que igual fue variando un poco? O sea, yo que sí, que he visto desde Sí, muy abajo, como que fuiste cambiando. Además, hoy en día también mezclas varios estilos en un capítulo. lloré a tres Vamos a manos. hablar de eso, pero contame ahora qué sentís que te moldeó.
Yo tomo mucha referencia, así aprendí porque es como que, medio como que a los ponchazos, yo soy re rústico para animar, ¿viste? Entonces como que por ahí capaz que alguien más pro me ve el proceso y me dice, boludo, es muy cavernícola la forma en la que hace la cosa, pero así me salen, ¿viste? Que es como que, básicamente la animación es agarrar y hacer que un dibujito parezca que se mueva, ¿viste? Entonces como que Tal tiene un montón de formas de hacerlo, ¿viste? Y hay chabones que le hacen pum, pum, pegan dos clics en una huevada que se las hizo de toque y yo capaz que estoy ahí, ahí te, más, muy del monte, así, ¿viste? sí. Pero viendo mucho anime clásico, sobre todo Caballeros y Dragon Ball, porque cuando lo ves detenidamente te das cuenta que se las ingeniaban con muy pocos elementos para generarte sensaciones, sensación de velocidad, de movimiento, de fuerza, con muy pocos elementos. Muchas veces era una foto fija que le daban el movimiento y vos estabas tan compenetrado con lo que estabas viendo, con la situación, con la historia, con la música, que no te ponías a pensar que era una chotada cómo lo resolvieron, pero estaba bueno, a mí me gusta que sea barato y que sea efectivo, más que una animación toda como hacen ahora, que ponen la cámara que va para todos lados, que Sí. 136 personas trabajaron en esto, te dicen, y vos decís, boludo, ya, me da envidia porque yo no sé si voy a tener 136 empleados a mi cargo, pero o sea, muy lindo todo, está buenísimo, pero me gusta más cuando hacen mucho con poco. Re. Y más o menos de chorear del anime, de los animes clásicos, de ahí sacas un montón de cosas. Vos lo mencionás y siento que por los distintos animadores que yo consumo, sos de los pocos que hay que, o sea, es explícito, se nota. Cuando dijiste Los Caballeros, Dragon Ball, es como que me vienen a la cabeza escenas de tipo de capítulos tuyos y de que de la nada vos, protagonista, flashea que va a pelear y va a pelear como, no sé, un Saiyajin o cosas Sí, así, tipo referencias del anime. Nada, es algo que se ve muy marcado en tu estilo. sí. Más o menos era también un mecanismo de defensa. También tratar de hacer de que las situaciones feas, dramáticas que tengas en tu vida o de confrontación, también trata de ponerlo, hacerlo lo más bello posible. No sé si me explico. Sí, Ya que iba a haber quilombo, iba a haber situaciones desgarradoras en la vida, por lo menos que tengan un buen soundtrack. Y capaz el arte también es eso, ¿viste? Es sí. como tratar de adornar el quilombo en el que tengo, buscar belleza donde en teoría no lo hay porque es inevitable. Te van a pasar cosas chotas y la mejor forma de transitarlo es con lo más poéticamente posible, por decirlo de alguna manera. Y ver las situaciones de confrontación de cuando era niño como si uno fuera un personaje de un dibujo animado también era un refugio, ¿viste? Que tenía ante una situación estresante. No había tanta diferencia entre lo que sería creer en Cristo o en cosas religiosas a creer en una animación que Sí. para mí mi religión en ese momento eran los Caballeros del Zodíaco. O Dios actuaba a través de un anime para llegar hacia mí, ¿viste? Pero Sí, eso, o sea, la ficción te salva de alguna manera, te hace un escudo, ¿viste? Porque si no, imagínate lo choto que sería afrontar las situaciones como lo que son, ¿viste? Como que uno más o menos es Don Quijote contra el molino de viento. Y él veía un monstruo ahí. sí, no. Me gusta mucho esto que decís, porque después quiero que me cuentes, va, igual creo que también lo puedes hacer ahora, pero eh, esto de que si la situación va a ser fea, por lo menos que tenga un buen soundtrack. El otro Sí, día estaba reviviendo el último capítulo que ahora nos vas a contar de un corazón roto lejos de casa, y es como, me pasa el tema ese babasónicos que pusiste en una de las escenas, que vos como que volvés con tu ex, que estaba en la todo... intro, que son Sí, los cuadros. sí. Sí, Y empieza a sonar ese tema de Babasónicos y yo digo, es que como que lo sentí, me lo guardé encima, como que me sentí identificada con la situación y yo digo, o sea, me sí es. en mi vida y como que siempre hay una canción que la voy con un momento. Sí, a mí después de esa situación lo puse ese tema porque, bueno, en esta relación ella escuchaba mucho Babasónicos también y me costó años volver a escuchar ese disco.
claro. Años estuve, o sea, hay cosas es como recuerdo de Vietnam, ¿viste? Entonces como que años, pero después lo escuché y dije, es una intro muy potente. Yo me acuerdo que el año pasado cuando lo estrenamos acá con Truquini en un evento, en la primera proyección, había gente sentada en el piso, y me acuerdo que un chabón vio la intro y me dijo, loco, es muy triste todo esto que estamos viendo. ¿Vos estás bien? Me preguntó. Y dije, yo estoy bárbaro, creo, o sea, todo pasó hace como 22 años, ya está, ¿viste? Nada más que lo animé y me alegro que te parezca que es triste porque a mí también me genera esa sensación, pero bueno, es así como tiene que ser, ¿viste? Hay que tener el estómago y el corazón fuertes como para escribir sobre algo choto y que se transmita, ¿viste? No, no todo puede ser nubes rosas, que está bueno que también que haya un equilibrio, ¿viste? Yo tenía miedo de que este capítulo saliera todo muy dramático, muy oscuro, y por suerte hubo unos oasis de comedia en el medio de todo ese drama, ¿viste? Pero bueno, es lo que me salió contar en el momento, es lo que necesito contar en el momento. Más después haré un poco más de comedia, ¿viste? Como para ir Ni un poco. mixando un poquito, así. ¿Y qué te inspiró? O sea, ¿cuál fue como, cuándo vos dijiste, voy a crear esta serie? ¿Cómo fue? En el año 2018 fue por hinchar las pelotas, ¿viste? El primer video es el de videojuego, que hablo sobre la primera consola de videojuego que tuve. Y yo en ese momento, nada, le ponía voz neutral, la voz con la que hablo ahora, y quedaba aburrido, quedaba choto. Y dije, vamos a hablar en riojano, porque en mi familia siempre estamos hablando así por molestar, ¿viste? Estamos hablando siempre, todo el tiempo así, ¿viste? Entonces como que ya es muy común en mi familia hablar así, ¿viste? De culiados, de boludos, ¿viste? Entonces como que hablé así, quedó tierno, quedó bonito, quedó como si hablara alguien, un nene de 8 años y no un tipo de 30 y largo, entonces como que quedaba más simpático y ahí quedó y ahí esa es la voz, ¿viste? Que quedó, ¿viste? Pero fue como por hinchar las pelotas, dije, voy a contar algo que me pasaba a mí cuando yo pensaba, cuando tenía 5 años. Y en ese momento me proponía hacer un video en una hora, dibujado, guionado, editado y todo en una hora. Y es como que mi idea en algún momento fue hacer un video todos los días. Sí. ¿A dónde? Y después me terminé yendo a la mierda, me puse más Evangelion y empecé a tener más recursos narrativos, aprendí a hacer algunas cosas que antes no sabía, empecé a dibujar un poco mejor, ¿viste? Mejoré la calidad de otras cosas, del trabajo del audio, para contar no solamente a través de lo que narro, sino de los sonidos, buscar sonidos así el sonido de después de las 12 de la noche de Telefe del año 2007, cosas muy específicas que me las acuerdo y que te ponga en contexto de qué año debe ser eso por lo que estás escuchando. Y hay cosas que vos las escuchás y te das cuenta que las tenías ahí guardadas hace un montón, pero lo Sí. rememorás. Entonces como que empecé medio por boludear y después me empecé a poner más específico, más introspectivo. No, además un archivo de lo que debe haber sido encontrar tipo de todas esas cosas que estén en YouTube. Uf, uf. Estuve usando una página que se llama Wayback Machine, que es para entrar a Fotolog. Y de ahí de Fotolog, bueno, hablando con Anto, que es la chica que aparece en Corazón Roto Lejos de Casas Sí, 4, que ella existe de verdad, y ¿cómo se llama? Preguntándole cuál era el Fotolog de ella para poder entrar, para acordarme de un posteo que había hecho ella sobre mí hace año 2006. O ah, sea, sí, un laburo, pero es como el meme del profesor Utonio chateando así, ¿viste? En rojo. Un laburazo de archivo grande y hay cosas que ni me acordaba, entrar a casillas de correo de Hotmail viejas sí. mediante, no sé, estaba hecho Carlín Calvo el hacker, boludo, con eso, ¿viste? Sí. Pero sí, o sea, era un laburo de arqueológico prácticamente de tu propia vida. Algo que también no quería pasar por alto, vos mencionás el tema del acento, es algo que a mí me hizo reír. Yo conocí la serie y la empecé a ver con mi ex novio actual, y era como que nos estábamos riendo, siempre nos mandábamos audio diciendo, ¿qué onda, cha? Intentando imitar el acento de los videos.
Y fue, no, fue lo que, o sea, siento que no sería igual. O sea, yo o sea, te veo y veo distinto a cualquier otra animación porque además me da mucha risa el acento. O sea, que encima se nota que es como que lo estás volviendo a intentar, que capaz no hablas naturalmente así ahora. No, o sea, es que depende, el acento también es como un arma, por llamarlo de alguna manera, ¿viste? Pero es como que te puede servir manejar distintos tipos de acento que no te pelotuden en otros lugares, ¿viste? Entonces como que ahora trato de hablar neutro, pero depende, por ahí me mimetizo, hablo más en riojano, por ahí me hablo más en cordobés, habla más en porteño, que es como más Ujú, así, ¿viste? Pero es como que depende de dónde esté y la situación lo amerita, ¿viste? claro. Eh, no sé cómo hace Messi, que viste que no habla, no habla en gallego, no se le escapó nunca un vale, ¿viste? No, 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 Eh, sí, estoy hablando totalmente argentino. sí, sí, sí. Eh, te quería preguntar también, porque bueno, mencionás que Anto, por ejemplo, existe en la vida real. Sí. ¿Hay algún personaje que no exista? Tipo, porque capaz es al revés. Hay personajes que no existen y la mayoría existen. Y hay personajes que por ahí agarro, los fusiono, ¿viste? Porque si yo me tengo que poner a contar de cada uno cuál fue, no termino más. Entonces, pero como había, depende, ¿viste? Como que había personas que obraron de formas parecidas o incluso eran muy amigos, eran tan amigos que pasaban tanto tiempo juntos y hacían las mismas cosas que dije, ya está, no hace falta que escriba sobre los dos. Agarro, los fusiono, hago uno solo Son la misma persona. y porque si no es infinito, no voy a terminar nunca, nunca voy a terminar, o sea, tiene más personajes que, qué sé yo, que Dragon Ball, a veces se va al carajo, entonces como que digo, fusioná, ¿viste? Porque por ahí también te empezás a dar cuenta que las personas con las que has salido, en gran parte, en algunos casos eran una réplica de la relación anterior, ¿viste? Sí, Eh, sí. y también así como, ha sido más o menos lo mismo, entonces como, qué sé yo, contá cosas. Hacete un Frankenstein de todo eso y hace uno solo porque si no es infinito, ¿viste? Porque son situaciones como que te das cuenta que era como un loop. Bueno, de todo eso habla Un corazón roto lejos de casa 5 porque también abarca lo que es mi vida actual. Sí. Eh, entonces por eso que es el más complicado que estoy haciendo ahora, pero sí es como que de todo eso habla, porque es como que no quería que queden como, me acordé de esto y fue una situación que pasó y punto. Digo, no, digo, ¿qué pasó después de todo eso? ¿Cómo fue que estas relaciones me llevaron a la persona que soy ahora? En parte, ¿viste? Sí. Todas las experiencias que has tenido te llevan a ser lo que sos ahora. Entonces, quiero llegar a ese punto, ¿viste? Entonces, como que también lo Ah, necesito hacer, pero por mí. sí, tal cual. Me parece como que cada vez vas tonando tipo un tono más profundo incluso, porque todo este como debate interno es algo que siento que todos lo vamos a pasar o lo pasamos en algún Sí, momento. De preguntarte a vos mismo, che, estoy repitiendo patrones, ¿por qué me vuelvo a caer siempre lo mismo? claro. Y la raíz de todo eso fue cuando me di cuenta que la primera carrera que empecé a estudiar era psicología y en el fondo era por eso también, por pensar que iba a poder encontrar soluciones a las cosas que me pasaban y después ni la seguí porque era otra cosa, ¿viste? Lo que Claro. a mí la inquietud que yo tenía. Y medio que mediante hacer historias, escribir historias, en mi caso era como también ir descubriendo a lo memento por qué sos lo que sos quien sos. Ujú. Este, buscar el arte también es eso, que buscar la forma más bella de ser egocentrista, ¿viste? Porque estás dándote bombo pensando en por qué a uno le gusta lo que le gusta y por qué uno hace lo que hace, ¿viste? A veces quisiera no tener esas preguntas, digo, quisiera que todo fuera más simple más básico, pero no, a uno le toca ser el que es uno y tiene que tener el coraje de aguantar, bancársela. Sí, más que egocéntrico, siento que también habla de un nivel de análisis personal y de crítica también, porque hay mucha crítica, o sea, es como, es algo muy terapéutico, va, debe ser muy terapéutico para vos hacer esto también, como poder ver atrás y ver cómo estás ahora. Sí, sí, viste, es como que también de grande conoces psicólogos y psicólogas, tanto como que vas, como gente con la que salís o conocés,
y uno piensa que la tienen re clara y no tienen claro un carajo. O sea, digo, pero ¿cómo que no? O sea, tu trabajo es decirle a la gente, orientar a las personas y decirle más o menos qué es lo que tienen que hacer. Sí, ya sé, pero no quiere decir que no tenga problemas, justamente, por eso estudié psicología. Entonces como que uno está más en bolas en muchas cosas de lo que parece, pero si tenés más o menos las herramientas como para empezar a decir, bueno, me pasa tal cosa, noto que soy obsesivo con tal cosa, que soy, Ujú. que tengo estos pensamientos. Entonces digo, pero ¿por qué? Digo, o sea, si podés hacer el trabajo vos mismo, nadie te va a cuidar como te vas a cuidar vos mismo y nadie va a analizarte como te va a analizar vos mismo. Que también implica aceptar las cosas malas que has hecho. Hay otro capítulo que quiero hacer más adelante, que es de una vez que a una novia que tenía en el secundario le fui infiel, ¿viste? Sí. Y ya me quería, ¿viste? Y ya que está todo re bien al día de hoy, nos cagamos de risa, ¿viste? Me llevo bien con ella. Ajá. En su momento fue malo, ¿viste? Pero es como que también contar esa parte también, en un momento uno también ha lastimado a alguien. Es muy simple y muy fácil el camino del victimismo, ¿viste? Yo, porque yo, y no, uno también hemos hecho daño y nos han hecho y es como también aceptarlo, ¿viste? Porque en definitiva, este, nada, tenés que analizarte completo. Tal cual. Yendo para el lado un poquito de tu proceso creativo, quería preguntarte cuáles son los que vos sentís que son los mayores desafíos al producir las animaciones. Porque por lo que entiendo lo sé de forma independiente. Sí, no, sí, no, soy el único empleado que tengo. Y bueno, uso muchos cuadernos. Tengo acá. Y ahora, antes lo hacía de forma tengo storyboards, ideas anotadas, muchas veces el proceso dibujos, muchas veces capaz que ya tenés el final de algo, pero como que tenés Ujú. que ponerle todo el otro relleno, ¿viste? Ya Sí, tenés algo, esto va a terminar así, pero yo necesito que todo lo demás se justifique, lo vas haciendo por partes, ¿viste? Y vas trabajando por ahí la parte que más te interesa en el momento, ¿viste? Capaz que estás muy copado con la intro, hay partes que tenés que hacer discusiones largas que son pesadas de hacer, pero tienen que estar hechas, tienen que hacerse. No ujú, siempre le vas a poner ganas, ¿viste? Y hay partes que son como cuesta abajo, ¿viste? Que ya son divertidas de hacer, sí, graciosas, ¿viste? Como que depende de la parte en la que estés trabajando en el momento, pero soy bastante desordenado, pero es como que ya tampoco no trato de ir en contra de eso. También llevar hecho un cuaderno te muestra también el momento por el que estás pasando, ¿viste? Hay momentos que estás más prolijo, que tu letra es mejor, hay momentos que se nota que estás más estresado, que estás escribiendo muy fuera de los márgenes y lo vas anotando, qué sé yo, uso también muchos stickers, que le empecé a dar otro uso a los stickers, tengo una cantidad, estaba viendo que tengo una cantidad enorme, le sí. empecé a dar uso como para saber, bueno, esta parte ya la hice, esta ya la escribí, esta ya la pasé a papel. La que más me cuesta es pensar qué es lo que voy a hacer, después dibujarlo, esa parte únicamente es trabajo de hormiga, que es sentarse y hacerlo, pero ya sabes, ya tenés la guía de lo que tenés que hacer, tenés los storyboards, tenés el guión, tenés la música, el diálogo, ya lo practicaste, Sí. es medio esquizo el hecho de agarrar, parece medio esquizo el hecho de agarrar y estar practicando un diálogo como si fuera dos personas y estar aquí José, he ido a la biblioteca, no me gustan los crustáceos, entonces como que estás así, pero lo tenés que hacer para saber que funciona, para saber que se escucha real, sin ser pretencioso, sin parecer una novela mexicana, viste, que se escuche lo más natural posible y sin dejar de ser un dibujito, viste. Y Sí. siendo yo el único actor de doblaje que por ahí me quedo sin voces, sin stock, viste, como que ya en algún momento debería pedir una ayudita, alguien que me ayude a doblar, pero sí, básicamente los procesos son muy analógicos también. No me gusta perder contacto con lo analógico. Es importante tener todo en Sí. uno.
Es muy interesante, sí, esto que decís. Justamente la semana anterior hablamos con Truquini. Él, por ejemplo, cuenta que él empieza directamente desde la compu, o sea, desde intentar tipo como en el Paint, en programas así, empezar a dibujar desde ahí. Vos, tipo, siempre fue con el cuaderno. Sí, 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 no, y no me quiero perder ese contacto. Hay veces que ponerle cuando son trabajos, porque también hago videoclip, hago visuales, hago otras cosas, cuando son laburos así y capaz que no hay tiempo, entonces, ¿qué sigo? Largate de una a lo digital, a la compu. Pero Sí. como esto es algo propio, es algo mío, entonces como que necesito cerrar una idea de una forma más en contacto con la misma idea, ¿viste? Que es algo que te da hacerlo esto. Pero si tengo que arrancar de una, arranco de una. Una cosa que no hago más es ponerme fechas arbitrarias de entrega. Digo, tal fecha voy a presentar esto. Y me quedo un mes y medio y después estoy con el culo en la mano esperando llegar No, no. y es un sacrificio enorme y esto lo hago por disfrute también. Entonces como que hacerlo más a fuego lento sirve más también. Pero no dejarlo del todo porque por ahí perdés el ritmo y Ujú. empezás a tambalear sobre una idea, la tenés que cerrar la idea. Sí. Y igualmente, viste que ahora empieza todo esto del tema de la IA y eso. ¿Te pudiste ver en algo en eso, en ese nuevo mundo que está surgiendo Sí, ahora? sí, no, la IA me ha servido para hacer una escena que es una pesadilla. Eh, Porque las guías se parecen mucho a los sueños, ¿viste? Tienen esas físicas como, ¿viste? De los sueños que está alterada la gravedad y la forma de las cosas. Tal cual. Eh, y la IA tiene mucho de eso, me sirvió para hacer una pesadilla, pero es como que lo intenté y, y no, es como, le falta todavía. Ojalá le pueda pedir, haceme esto con este estilo, que pasa esto, y me Ujú. ahorro, ¿sabes? El laburazo, ¿viste? Pero por ahora no se puede. Me sirve para hacer una pesadilla, no para algo concreto. ¿En trabajo de guión no te puede ayudar un poco también? Es, No, la cosa no lo he probado, porque yo los guiones los escribo en blog de notas, ¿viste? Trato de que sea lo más simple posible, con que lo pueda entender yo es suficiente. si total Eh, después lo va a dibujar vos, es como, y también por ahí los escribo en esto, entonces como que porque capaz que si lo paso por IA, la IA pone las terminologías, el lunfardo de una forma muy correcta. Y sí, no. justamente lo humano está en que por ahí hablen un poco mal. Ujú. Que se coman una S o que tenga errores ortográficos. Entonces, como que capaz que necesito un poco más eso, que se sienta más humano. Tal Eh, cual. Te voy a hacer dos preguntitas finales. Antes, hay algo que me quiero sacar la duda, que es, hay mucha repercusión y mucha gente que sigue mucho, ya sea Un Corazón Hijos de Casa, como cualquiera de tus otras animaciones. Eh, Preguntarte si alguna vez tuvo alguna repercusión como que a vos te marcó o en algo, de alguien hizo algo con lo que yo hago, o no sé, o sea, como de alguna recepción eh, que te haya llamado así la atención. me ha pasado de que mucha gente me ha contado cosas como que, mucha gente, unas parejas me contaron que, bueno, que se conocieron gracias a mis dibujos, y así que, bueno, ahora están felizmente juntos, no sé si casados, pero por lo menos siguen. Hay otras que no les fue tan bien, pero bueno, se conocieron por mí y es como que también le recomiendan mucho, mira, tenés que ver esto, sobre todo si es gente del interior. A la gente del interior le gusta mucho. A mí me sorprende que también le haya llegado tanto al público porteño. Sí, Para mí como pueblerino haber podido llegar a impresionar a los de la gran ciudad. Es como sí, ciudad capital. Es como decir, wow, boludo, entonces como que puede haber algo ahí que, que es universal y eso está bueno, ¿viste? ¿Cómo se llama? Nada, la otra vez, lo contaba la semana pasada en otra entrevista que me habían hecho que un chico me contó una vez que se volvió a hablar con su papá después de 15 años gracias a mis animaciones y para mí, eh, nada, qué sé yo, eso es algo grosso, ¿viste? Es algo, por lo menos a mí me conmueve, ¿viste? sí. Eh, entonces como que decís, bueno, no es que tenga un delirio místico,
creo que tengo algo ahí y nada, será cuestión de seguir, ¿viste? No, nada se va a hacer de un día al otro, pero ya tengo algo ahí. Tal cual. Entonces, varias veces he pensado en largar y hacer otra cosa. Y por A o por B terminaba de nuevo acá, ¿viste? Porque en definitiva es lo que siempre quise hacer. Y yo creo que también dar el mensaje ese de que yo no soy nadie para dar un consejo, es eso también. Yo siento que no sé cómo hay gente que le da la cara para venderte cursos de cómo vivir tu vida y cosas así. Yo creo que cada cual tiene que hacer la que tiene que hacer, pero es como que si por lo menos te puedo dejar el hecho de que te alientes, es como una carta a mí mismo hacia el pasado. Yo no me puedo viajar al pasado para aconsejarme a mí mismo, pero capaz que alguien de 17, 20, 25 años lo ve y dicen, che, bueno, mira, a mí también me está pasando esta situación, vamos a tratar de ir en contramano de lo que está pasando para Sí, una forma de, no lo hagas, pero de la forma más poética posible. tal Y cual. nada, qué sé yo, hay gente que les ha llegado de buena manera. Hay gente que me dijo que veían mis dibujos con alguien que tenía cáncer y que ya esa persona no está más y que lo siguen viendo en homenaje. Ujú. Y bueno, cosas así. Qué lindo, sí, qué bueno tener esa llegada de alguna Sí, manera con la gente, sí, esa sí. conexión. Y para cerrar, quería preguntarte que nos cuentes qué proyectos o qué es lo que estás haciendo ahora para un futuro. O sea, qué es lo que sigue ahora. Bueno, quiero terminar el capítulo 5 de Corazón Roto Lejos de Casa, que va a ser lo más, está siendo, siempre cada animación que he hecho ha sido complicada por A o por B, pero esta es la más jodida porque tiene también escenas live action, actuadas por mí, y yo soy dibujante, no actor, pero vamos a hacer lo mejor que se pueda. Mira, no sabía. Sí, 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 tiene mucho que ver con mi vida actual, entonces como que es algo que no me está dejando tiempo para hacer otras cosas, pero bueno, estoy haciendo también videoclips, estoy haciendo visuales para bandas, estoy escribiendo guiones también, varios trabajos variados en el medio y me gustaría, una vez que termine la parte 5 publicar cómics ya, sea no solamente de tripodibujitos, sino de un cómic que ya vengo dibujando como desde el 2012. Bueno, cuando yo empecé a hablar con Truquini, fue por esa época más o menos, yo tuve un, no quiero spoilear nada, tuve un accidente, estuve internado un tiempo y empecé a ver las animaciones de él y ahí empezamos a charlar y yo hacía un fanzine y dibujaba en ese momento. Y empecé internado, empecé a dibujar un cómic y recién ahora quisiera poder publicarlo, pero yo voy una cosa a la vez. Todos Sí, los años se me hace tarde para sacar agendas y todos los años vengo diciendo, tengo que sacar una agenda, tengo que sacar una agenda y ya después me doy cuenta si me hizo octubre, ¿viste? sí. Y pasa volando, ya estamos a 6 de junio, es un montón. Yo pensaba llegar con el capítulo terminado para esta fecha y proyectarlo en mi cumpleaños. No, no, Ah, no, no, no. feliz cumpleaños. Es verdad que fue el Ah, otro día. gracias. Gracias. ¿Qué pasaba ayer? Tenía, esos eran mis planes. Y por A o por B, Claro. la vida misma, y eso que decís, pero laburé muchísimo este año. ¿Y cómo puede ser que no? Entonces, como que ahora de lo que yo creo que le calculo que puede terminar un proceso, le pongo un margen de 6 meses más. Entonces, Sí, como que digo, bueno, que si me organizo, de acá a fin de año lo termino, pero lo quiero terminar con todo el alma. Y el cómic, bueno, ya lo tengo precocido, lo tengo que terminar, pero me gustaría sacar algunas historias de tipo dibujitos, pero ya en formato manga, porque me permitiría también ser todavía más adulto, más profundo en las cosas que me gustaría, las temáticas que me gustaría tocar. Me gustaría hablar de drogas, de situaciones más violentas, también de, ¿cómo se llama?, de gente terrible que conocí en mi adolescencia allá en Chilecito. ujú, Eh, Cosas más, la versión manga me parece que sería mucho más, y sería mucho más fácil para mí porque no tendría que estar haciendo doblaje de las voces, poniendo música, montando, editando, sino que solamente lo dibujaría y creo que podría andar muy bien, ¿viste? Me gusta mucho el formato cómic también, entonces me quedaría eso también. sería muy lindo además tener, para la gente que te sigue, Sí, tener algo analógico. tenía los álbumes de figuritas que los hacía yo, ¿viste? Y era un proceso muy medieval. Sí. Yo tengo las cosas para hacer sublimación, pero es como que decís,
Bueno, qué lindo, ahora que tengo las cosas de sublimar, puedo hacer todo yo mismo, aguante el pan roca, aguante, no, boludo, es agotador, es muy, como esos videos de ese señor gallego que te muestra procesos de cómo hacen un queso casero, ¿viste? Sí, no. Se levantan a las 5 de la mañana y comienzan a pegarle a la vaca. Y es como, y claro, o sea, hacer stickers y cositas es como más o Sí. menos eso, y las tacitas, pero es divertido, es lindo, pero es como que ya llega una edad que está cansado y digo, yo únicamente me quiero ocupar de terminar el capítulo de la mejor manera posible y el merchandising que me lo haga otro. Ujú. Bueno, muchas gracias, Lautaro, por hablar conmigo, por No, gracias a vos por la acá. entrevista. Fue muy divertido, muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, nos Bueno, vemos.